¿Qué es un referendo? Un referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Puede ser nacional, regional, departamental o municipal. De acuerdo. ¿Cómo se realiza un referendo? Primer paso. Se debe construir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5 por 1000 del censo electoral y posteriormente se debe inscribir la iniciativa de referendo para proceder a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral. ¿Qué es el censo electoral? Es el documento papel donde constan el conjunto de personas físicas y jurídicas a las cuales la legislación de cada país o las normas de una institución reconocen el derecho al sufragio activo o al voto para elegir ya sea sus representantes en una institución pública o privada. Bueno, segundo paso, de acuerdo a la Ley 134 de 1994, las firmas para la inscripción de la iniciativa de referendo serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El censo electoral. En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación ciudadana deberá diligenciar un formulario diseñado por la Registraduría Nacional, en el que deben figurar unos requisitos mínimos. Tercer paso. El documento sobre el cual firmarán los ciudadanos que apoyan la solicitud de referendo, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Mecanismos de Participación, contendrá cuando al menos la siguiente información. A. El número de la Registraduría del Estado Civil le asignó a la iniciativa legislativa y normativa o a la solicitud del referendo. La información requerida en el formulario presentando la inscripción iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de referendo, de conformidad con los artículos 11 y 12 de la presente ley. Y como último, el resumen del contenido de la propuesta y la invitación a los evaluantes firmantes a leerlo antes de apoyarlo. Y por último, una vez que la registraduría avale las firmas, el referendo pasa al legislativo y a revisión de constitucionalidad. De ser declarado exequible o aplicable a la Constitución, se procederá a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, según el caso que sea. Clasificación y diferentes tipos de referendos según su clasificación. La primera clasificación que vamos a abarcar será la clasificación según el objeto o el referendo según el objeto. En esta nos vamos a encontrar cuatro tipos diferentes de referendos. El primero, el referendo constitucional; el segundo, el referendo legal; el tercero, el referendo revocatorio; y por último, el cuarto de esta clasificación nos vamos a encontrar el referendo de independencia. Luego vamos a pasar, digamos, con la segunda clasificación de referendos. Dentro de esta siguiente clasificación vamos a abarcar principalmente los referendos según su fundamento o según el fundamento. En este caso nos vamos a encontrar con que existen varios tipos de referendos dentro de esta. Entre ellos están el referendo obligatorio, o también llamado referendo preceptivo si no estoy mal; el referendo facultativo; el referendo decisorio; el referendo consultivo; el plebiscito, que no lo vamos a especificar mucho porque otro grupo lo va a especificar mejor; y el referendo constitutivo, o también es conocido como referendo de ratificación, si mal no recuerdo. Ok, pasamos con la tercera clasificación de los referendos, los cuales son según su carácter. Aquí nos vamos a encontrar tres tipos de referendos diferentes: el referendo propositivo, referendo abrogativo y referendo aprobativo. Estos tres únicamente, y como vemos es un poco más limitado a comparación de los referendos de la clasificación de según su fundamento. Y por último, el que digamos menos referendos tiene, o el que menos referendos nos muestran aquí,
sería el referendo según el resultado o esta clasificación llamada según el resultado. Aquí nos vamos a encontrar únicamente con un tipo de referendo, el cual va a ser el referendo conocido como referendo vinculante. Y bueno, eso serían las clases de referendos. Bueno, sobre los referéndums que hemos tenido en toda la historia de Colombia, en el año 2003, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hubieron algunos referéndums que él propuso, los cuales son, primero, los recursos para educación y saneamiento. Se propone, además de modificar el artículo 361 de la Constitución para que el 60% de las regalías sean destinadas a educación y el 40% para agua potable y saneamiento básico. Segundo, la eliminación del servicio militar obligatorio. Se recomienda incluir un nuevo artículo constitucional para eliminar el servicio militar obligatorio a más tardar el 31 de diciembre del año 2005, creándose el servicio social obligatorio para hombres y mujeres y el cual incluirá un entrenamiento militar básico. La tercera fue la muerte política. Se pide a los electores modificar el artículo 120 de la Constitución para prohibir a la persona que haya sido condenada por delitos contra el patrimonio público aspirar a cargos de elección popular. Y por último, el voto nominal. Para dar transparencia al funcionamiento del Congreso, se propone modificar el inciso segundo del artículo 133 para que el voto de los congresistas sea nominal y público. Bueno, y otro de los referéndums que hemos tenido durante la historia de nuestro país, Colombia, ha sido el referéndum del agua. Ese referéndum no salió muy bien, pero ese referéndum era en que más de 60 organizaciones sociales que durante 6 meses recolectaron más de 2 millones de firmas en el territorio nacional tenían 4 metas específicas para el referéndum, que era la consagración del agua potable como derecho fundamental, el suministro de un mínimo vital gratuito. La Organización Mundial de la Salud lo estableció como 7.5 litros diarios promedio, la protección especial y el uso prioritario de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico y la gestión pública estatal y comunitaria del servicio de acueducto y alcantarillado. Bueno, en ese referéndum lo que pasaba es de que querían que el agua fuera gratuita, que no tuvieran que pagar, pero el agua es gratuita. El agua es uno de los derechos fundamentales que tenemos, uno de los derechos básicos. Por lo que nosotros pagamos son por las alcantarillas. Entonces, prácticamente esos meses que estuvieron recolectando firmas no sirvió para nada. Y aparte, si este referéndum, suponiendo que por ejemplo no tuviéramos que pagar los alcantarillados, hubiera sido también una gran crisis económica en Colombia, ya que por ejemplo empresas como EPM o muchas otras empresas dedicadas a los acueductos no podrían tener grandes ganancias y Colombia estaría actualmente en una crisis económica.